Bueno, el eco de su voz, como muchas de las cosas en mi vida, vienen también de la experiencia que tuve con Aleya y digamos esa transición que fue tan difícil hasta el día de la cirugía y fue la posibilidad, enfrentar la posibilidad real de perder a un hijo, de perder a mi bebé y creo que eso me transformó. Y me di cuenta que nosotros habíamos normalizado muchos de los dolores de nuestros ancestros, de nuestras abuelas, porque nuestras abuelas perdieron hijos, tuvieron hijos que quizá ya no querían tener, se sentían cansadas, se volvió paisaje escuchar a las abuelas decir, ah sí, ella tuvo 15 hijos, tuvo 7 hijos, le mataron 2, uno nació muerto, tuvo tantos, un montón de que hoy son tragedias, lo vivieron nuestras abuelas y se normalizó, se volvió para esta generación paisaje y lo que quisimos fue contar estas historias para que la gente el Día de la Madre se siente a sanar, se siente a escuchar con esas abuelas, estén vivas y si están muertas con la familia y recordar la historia y sanar porque la historia que no se sana se repite. Yo lo voy a adelantar a 2 vías. No solamente normalizamos ese tipo de situaciones dolorosas y tristes, sino también las otras, las del aguante, las de callar, las de la sumisión, las de que haga silencio, que entonces después se pasa. O sea, fueron en las 2 situaciones que definitivamente fueron marcando generación en generación y que ahora estamos intentando alzar la banderita y poder decir, no, esperen, vamos a parar y podemos actuar de otras maneras y no porque las abuelas actúan de esa manera, es porque era igual lo que ellas tenían, ¿cierto? Eran sus herramientas en el momento y les sirvió, pero ahora tenemos otras y podemos decir no, también podemos decir no, stop, hasta ahí no. Claro, era normal que las abuelas no pudieran decir que no querían tener más hijos. Claro. Yo le pregunto a los televidentes, ¿cuántos de ustedes se han sentado con sus madres, con sus abuelas a preguntarle, ¿tú en verdad querías tener 15 hijos? Yo tengo 2 y yo digo, Dios mío, yo no, pues de pronto no quisiera toco madero, porque, pero no quisiera tener más hijos, pero preguntarles, ¿tú en verdad querías tener esa cantidad de hijos? Nosotros no nos hemos sentado a preguntarles a nuestras abuelas eso y saber y estar con el corazón y los oídos dispuestos a escuchar de pronto una tragedia que había detrás, en ese tiempo la iglesia o los esposos o la cultura o las familias se los prohibían y eran ya mujeres cansadas, ya era un hijo tras hijo, un embarazo tras embarazo, pérdidas. Mi bisabuela, por ejemplo, se murió en un parto, lo que hizo que mi abuela creciera sin su mamá y todos los hermanos fueron mandados donde familias diferentes en el suroeste, ellos eran del suroeste y un montón de tragedias que yo estoy segura que cada familia debería sentarse y hacer una sanación familiar sobre su historia y su pasado. Eso le iba a preguntar al pastor Willy, que con tanta generosidad nos acompaña aquí, qué tan importante es este momento de la manifestación oral, de conversar, pero también de hablar y de escuchar a la hora de sanar, pastor. Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Es algo bien interesante. Cuando escuchamos o primero partamos de qué es una historia. ¿Qué es una historia de vida? Una historia de vida es el suceso o los acontecimientos o experiencias que una persona ha vivido, pero está generalizado, no está individualizado, no dice si son buenos o malos, pero una historia de vida pues lleva acontecimientos buenos y malos. Estamos acostumbrados a escuchar las historias bonitas de nuestras madres y de nuestras abuelas y de nuestros abuelos. Entonces llegamos la historia de los abuelos y es una historia que es para entretener. Pero hay una historia detrás de esa historia que es una historia no contada. ¿Por qué es una historia no contada? Porque es una historia que tiene dolor y tiene vergüenza. Y como tiene dolor y tiene vergüenza, pues entonces es esa historia que se empieza a tapar, se empieza, como lo decías, empieza a dejarse allí, empieza a acumularse el dolor allí y eso empieza a sumar. Lo que nosotros no rendimos ahora, en nuestro presente, lo van a cargar nuestros hijos o la siguiente generación. Se etiqueta de alguna manera dentro de las familias y tú como psicóloga seguramente encontrarás muchas historias así, de eso no se habla. Yo creo que se ponen unas etiquetas casi como en escena del crimen cuando se pone esa franja amarilla, se reserva. Normaliza, Beatriz. También es otra y es que, en mi familia...
mi abuela crió sola a sus hijos porque la dejó el esposo. Mi tía la dejó también el esposo. A mi mamá también la dejó el esposo. A mis otras primas las dejó el esposo. Claro. Y no nos damos cuenta que ahí puede hablar desde la óptica pues cristiana, los que seguimos a Cristo y leemos un poquito la Biblia, y es una cadena generacional, que yo sí quisiera dejarle a Willy esa explicación, y que esas cadenas generacionales hay que cortarlas. Pero ¿cómo se cortan? Empezando reconociéndolas, y ahí es esa sanación con los papás, porque al final juzgamos muy fuerte a los papás o a las mamás por lo que nos dieron, pero ¿qué recibieron ellos? A su vez, entonces también es como perdonar, pero también pedirles perdón, porque los hemos juzgado porque tuvieron comportamientos con nosotros, pero no sabemos entonces qué recibieron de sus papás, y a la vez sus papás qué recibieron de sus papás, y yo creo que ahí viene un tema de cortar, pero también de honrar. A uno, los mandamientos uno le dice, es el tercero, creo, o el segundo, honra a tus padres. Es el segundo. Honra a padre y madre. Y es el único mandamiento que tiene promesa. Honra a tus padres honra a tu padre y a tu madre, y tendrás largos días y prósperos en la tierra. Willy, a uno no le dice, honra a tus padres si fueron buenos papás. No. O no le dice, No está condicionado. no está condicionado. Es que mi papá me hizo esto. Dios ahí, pues en la Biblia no dice, no, pero espera, asterisco. Sí, su papá. Si tu papá sí, se no. respondió, no, a uno le dice honra. Pues claro, también hay que entender el fondo de muchas cosas de la Biblia, pero uno le piden honrar los papás, y por algo, y ese es precisamente el llamado a través de ese documental, de que las honremos a través de la memoria y de las historias este Día de la Madre. Por eso el regalo es escucharlas, es honrarlas y escucharlas, y tener como los oídos y el corazón prestos. Tenemos una llamada. María, ¿cómo estás? Sabemos que nos estás esperando hace ratico. ¿Cómo has estado? Tranquilas, no tengo el más mínimo afán con tal de escucharlos porque me deleito. Felicitaciones a Telemedellín, obvio, al programa y los invitados sencillamente. Qué programa tan maravilloso. A Martica, lástima pues que ya se fue, pero espero que me esté escuchando para felicitarla. Aprendí una palabra indígena muy linda, Dalli Parara, madre, qué bonito, muy sugestivo. Y a Dianita también felicitaciones, que ser tan maravilloso, obvio que el padre pastor también, son cosas que llegan, porque el programa para mí a título personal, la madre Laura para mí significa mucho, porque en Marinilla está la parroquia de la Madre Laura, la última que hicieron hace más o menos 5 o 6 años, por iniciativas del padre Oscar David Maya, que hoy en día él está en Prodepar, pero él fue el iniciador de eso, y cuando él la inició fue muy difícil, porque había que hacer rititas y pedir para aplanar el terreno, pagar la retroexcavadora, después a quien le pedimos el mantelito, la custodia, la lamparita, todo. Esto fue un paseo. Me siento tan orgullosa, Y no todo se fue dando. perdoné, pero de haber colaborado con amor. Así es. Me siento feliz Esa es la de palabra haber clave. formado parte de ese proyecto maravilloso. Y la madre Laura, sí, pues tan hermosa, que con los indígenas, porque no cree que todos los indígenas son malos, porque a uno hoy en día dice minga y uno se horroriza. Pues yo me horrorizo cuando dice que viene la minga, yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero con los Senderá creo que es una situación totalmente diferente. Y María, ya te el cambió la programa, idea. pues, tiene que ver tanto porque está motivando a la gente del programa. Para muchos será una expectativa, para otros será algo novedoso, para mí pues una retroalimentación Claro. maravillosa de todo lo que sé de la madre Laura. Y hablando de lo transgeneracional, me cae pero perfecto. Y el ejemplo que dio Dianita ni mandado a hacer, tal cual, ocurrió en mi familia, tal cual, el mismo ejemplo. Por eso se me graba el nombre de transgeneracional, aunque nos habían orientado mucho que para eso se necesitaba mucha oración. Y parece Amén. que sí.
porque ya la tercera generación como que le ha puesto un poquitico de final a eso. Así Y es. hablando de los papás estrictos, yo tuve un papá que fue jubilado de la Marina, disciplina militar en mi casa, y yo estudiaba con monjitas, entonces había disciplina militar en el colegio y en la casa, yo vivía castigada. Fui muy rebelde, pero no la rebeldía de ¿Cómo la sería Santa Madre Tenesia Laura. María? Era una rebeldía hermosa. La mía sí era porque yo quería ser yo, y que no me quisieran. Y hoy le agradezco a eso tan estricto de papá, porque si no yo me hubiera perdido. Él nos educó como él creyó que era lo mejor, eso fue lo mejor, ser tan estricto, porque como las monjas nos castigaban por todo, si nos salíamos de la baldosa, de la fila, Claro. por si uno se comía un chiclecito al escondido, entonces vayan Uniforme largo, yo también salí de colegio era de horrible. monjas. Entonces fue una tortura espantosa esa disciplina, pero adoro a mi papá que en paz descanse. Y mi Así santa madre, que era el como afectiva, cariñosa, manéjese bien para que el papá no la regañe. Obvio que no habían castigos de dolor, no. El Claro. castigo era que nos llevaban a la finca a pescar por ahí un río, y entonces uno pescaba en el río, ahí muerto uno viendo bien pasar el agua, porque ¿qué más hacía uno? María, usted María, nos qué está historias haciendo tan antojar. lindas. Escuchando la voz. El Sí, río. ves qué tan bonito. María, qué rico muchas irte. gracias por comunicarte con nosotros y por esos mensajes tan bonitos. Y eso es lo importante y esa es la idea, que llegue a tu corazón. Un abrazo muy grande. Esas son nuestras Lolas que nos acompañan aquí en las tardes de Telemedellín. Pastor, acaba de decir Diana una frase que me parece importante retomarla, y es romper esas cadenas, o romper esas cadenas y esos legados que de pronto cada generación va cargando, como lo mencionaba también María. ¿Cómo se pueden romper desde el amor? ¿Hay alguna manera para esas personas que nos están oyendo en casa y nosotros mismos empezar a pensar en esas cadenas? Bueno, para romper algo es importante saber cómo se unió. Entonces, lo voy a tomar desde la parte científica ahora. Hay algo llamado epigenética. La epigenética consiste en que los abuelos, los padres o hasta los bisabuelos pueden transferir esa información genética a los hijos, nietos y bisnietos. Entonces se está cumpliendo la palabra que dice: yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad o el pecado de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mucho antes de que existiera la epigenética ya. Muchísimo antes. Entonces me gusta complementar, porque todo es un complemento. Entonces, ese dolor de las madres que está ahí oculto, esa historia no contada, esa historia guardada, que está a gritos pero sin voz, queriendo ser escuchada, es lo que hace parte de romper esa maldición generacional. Les contaba ahorita, lo que no rendimos ahora, pues lo van a cargar nuestros hijos o nuestras generaciones siguientes. La batalla que no vemos ahora, la van a dar ellos. ¿Cómo hacerlo? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos un problema en el corazón. Es reconocer que nos han herido, nos han dañado, tenemos falta de perdón, también hemos dañado. Y todas esas historias no contadas están ahí, que si permitimos que no haya una sanidad, va a pasar a las siguientes generaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es lo que nos dice la palabra: reconocer que hay una falta, reconocer que hay un problema. Segundo, entonces hay que declarar ese problema. Y para declararlo, pues estamos hablando de algo que es básico en la comunicación: emisor, receptor. Sí. Alguien cuenta la historia, pero para contar una historia tiene que haber alguien que la escuche. Y generar una confianza muy importante, porque vamos a hablar de temas muy profundos, Pastor. Claro que sí, claro que sí. Y algo que debe ser tomado desde el punto de vista espiritual, no almático, porque entonces vas a entrar a juzgar. Y no, Dios no juzga. Pastor, pero por ejemplo, para en este momento que nos están viendo tantas personas, están pensando, supongamos, la Voy mamá a tener ya... esa conversación. Exacto, o el papá murió, la mamá murió, entonces ¿yo qué hago? Porque no hubo un reconocimiento de parte de mi papá y mi mamá. Lo importante es que uno, desde el presente, desde la hora, pueda entender que algo no estaba marchando bien. Entonces uno se puede responsabilizar, o sea, no tenemos que esperar a que el papá, el abuelo o el bisabuelo tenga un reconocimiento, sino desde ahora, desde mi presente, reconocer que existió ciertas situaciones de las cuales yo no quiero volver a vivir, y hoy mando acción para poderlas cambiar. O sea, no tiene que depender, para que le quede claro a nuestros televidentes, no tiene que depender de ellos, depende de nuestro momento, de nuestro ahora. Si tienen
la posibilidad de estar con papás, abuelos y poder tener una conversación sanadora, rico, pero los que no tienen la oportunidad pueden hacerlo desde cada uno, ¿cierto? Claro, porque ya muchos de ellos murieron también, entonces estaría condenado en esta vida. No, lo podemos hacer desde nuestro presente. ¿Con qué? Con un corazón consciente, con un corazón humilde. ¿Cómo así que un corazón humilde? Reconociendo que nuestros antepasados pecaron y que debemos pedir también perdón por los errores de ellos, estén o no estén presentes. Y esto va a empezar a traer una sanidad, tanto en tu corazón. Claro, si tienes tu abuela y tienes tus padres ahora, claro, presta tu oído, no para entretención, sino para sanidad, para que ellos cuenten esa parte que tanto han guardado y que tanto daño les ha hecho. Pastor, ahí tenemos esa primera invitación entonces, y de parte de Diana también a escuchar. Yo creo que este fin de semana, si nos encontramos, si nos reunimos, si vamos generando ciertos puntos de encuentro, va a ser una oportunidad muy buena. Y como yo sabía que venías hoy y que eres promotora de Hecho en Medellín, de esas 3 palabras que siempre nos emocionan tanto, pues yo rodeé el set de vestidos y de productos y de piezas que son ideales para regalarle a mamá este fin de semana y promover el Hecho en Medellín, Diana, tan importante para esas personas que estén en la casa todavía con la compra pendiente. Sí, bueno, pasamos del regalo a escucharlas a si hay platica y se puede hacer otro regalito. Movemos la economía. Apoyar a un emprendedor es apoyarnos a nosotros mismos. Si queremos que la economía se mueva, si queremos reactivarnos y salir adelante como hemos hecho en esta región, que los países hemos salido adelante después de las crisis, este Día de Madres apoyemos la reactivación y apoyemos a un emprendedor local. Entonces aquí Beatriz nos hizo algo hermoso. De hecho yo también estoy vestida de Hecho en Medellín con Natalia Londoño, y aquí hay unas marcas hermosas. Va a haber una feria de hecho en Vía Primavera el sábado desde las 10 hasta las 8 de la mañana. Allá van a encontrar a todos los emprendedores, más de 60 emprendedores con todos los precios. Yo creo que no es el valor, sino como decían las mamás, el detallito. Llegar con... Mamás del Oleando, mire que si vamos a celebrar el 30, que Sí. estábamos como perdidas, que era el 8, el 16, y las mamás nos preguntaban, vamos a celebrar, ahora sí, ahora sí, 30. Yo he celebrado todo el mes y que me celebren todo el mes, ojalá, mejor dicho, que sea el Todo el mes de año, la madre, sí. Se lo merecen. Entonces, de 10 de la mañana a 8 de la noche en Provenza. Sí. Allá van a poder encontrar productos como estos que ven aquí, un cojincito para calentar en el microondas y relajar algún músculo que les esté doliendo, zapatos cómodos, pijamas. Sí, Tú ya hiciste también lista de en tus regalos. redes sociales y en las también. mías movemos Sí. como los emprendedores, entonces también invitarlas a que sigan nuestras redes sociales y ahí también se van a dar cuenta que las cosas hechas en Medellín son de mejor, como decía la canción, más bonito, como el trago que es más bonito. Ay, yo siempre soy como el chapulín. Yo soy Ella el chavo, dice que ella es el chavo. entonces qué bueno que llegó. Ay, qué bueno, Otra que ya. es peor, no es tan caro y sabe bueno, es así. Es más barato, es más calidad, es más bonito y invitarlas también, no solamente eso, sino la gastronomía, los panes, las tortas. Ahora comprar importado es comprar conservantes y comprar un montón de cosas que le echan a la comida para que pueda durar todo lo que dura el viaje. Entonces, Que pidan con tiempo, que no vayan a Exacto. poner a la mamá a esperar. Sí. Diana, Pastor Willy, gracias por acompañarnos, gracias por promover estos espacios, no solo de dar estos regalos materiales, sino también el regalo espiritual. Y usted ya acaba de ganar una nueva seguidora, ya llamó bien para sus redes sociales, Pastor. Bueno, no, muchísimas gracias, muy importante escuchar las madres, las abuelas. Segundo, reconocer el error. Tercero, llevarlas y ayudarlas a que se perdonen y puedan pedir perdón para poder romper esa cadena. Como es un asunto espiritual, debe tocarse desde el punto de vista espiritual. Y definitivamente, pues, nuestro Dios, Jesús, es la salvación. Así es, Amén, ahí amén. está la solución. Gracias por acompañarnos. Vamos a un breve corte aquí en Loleando, ya regresamos con todos ustedes.